Muy buenas, hoy os traigo una pieza realmente curiosa al canal. Se trata de el Nieto Tool Knife. Es una pieza que la empresa lanzó al mercado en pleno boom de los cuchillos de supervivencia de mango hueco, que fue en la época dorada, fue a finales de los 80, primeros de los 90. En esa época, Nieto decidió lanzar este cuchillo al mercado, que es un cuchillo totalmente diferente. Ya veis el concepto de funda, ya lo distinto que es a cualquier cuchillo convencional, que según Nieto, y no lo digo yo, lo dicen ellos en el panfletillo que acompañaba el cuchillo, que por cierto tiene muchos datos técnicos, que es algo que yo agradezco, pero sí es cierto que hay mucho dato técnico en el panfleto y luego hay otras cosas que dice que no acaban de cuadrar. Bueno, dice, por ejemplo, en ese panfleto que llevaban unos años preguntándose cómo podían crear el cuchillo ideal y que tras un año y medio de estudio surgió esta pieza. Y bueno, pues la cuestión es que esta pieza es un concepto muy extraño y que realmente no funciona bien. Es decir, y luego había otra frase en la que decían además que, bueno, pues que todos los usos o funciones habían sido testadas en fábrica. Pues me habría gustado ver al hombre que testó esas funciones, porque hay muchas que no funcionan bien. Y de hecho hay muchísimas que son extremadamente incómodas de utilizar. Pero bueno, eso es un tema aparte. Vamos a hablar de la pieza. Ya os digo, una pieza muy curiosa, un peso de cuchillo y funda de 564 gramos, bastante más de medio kilo. Si cogemos solo el cuchillo nos vamos a los 331 gramos, que es un peso bastante contenido. Pero ya veis que la funda es muy aparatosa, muy compleja, y eso añade peso a un cuchillo que de por sí no es especialmente ligero. En cuanto a la funda, está confeccionada en cordura y cuero. Han unido dos mundos que no tienen nada que ver y no se han quedado con lo mejor de ninguno de los dos. Es decir, al poseer cuero, pues la funda no es tan inmune al agua como debería ser, y al tener cordura, pues bueno, no tiene tan buen envejecer como puede tener, por ejemplo, el cuero. En cuanto a esta pieza que veis aquí, es una especie de cobertura para el propio mango del cuchillo que está debajo de esta tapa. Y tiene un ganchito aquí, un mosquetón, para poder colgar el cuchillo del lateral de la mochila, según lo que decían ellos en las propias instrucciones que acompañaban el cuchillo. Tiene un cordón que venía incluido, que es este, para poder atar la parte de abajo de la funda al muslo, en caso de que uses el pasacinto, que está debajo de esta protección. Porque esta protección decían que era por si querías meter el cuchillo en tu caja de herramientas para que no se dañase ese mango. Bueno, sinceramente, si tengo una caja de herramientas, lo último que meto en esa caja es este cuchillo, porque a pesar de que tiene varias funciones, pues cualquiera de las herramientas convencionales va a funcionar mejor que el cuchillo este que tenemos aquí. Pero eso es un tema aparte. La protección de cuero se abre tirando estos corchetes. Aquí tendríamos acceso al mango, tiene otra solapa que tapa el mango por la parte superior, y luego evidentemente es desmontable, porque si no, no podríamos utilizar el pasacintos que está debajo. Bueno, voy a soltarla. Como veis, este accesorio pues es totalmente innecesario desde mi punto de vista, pero ahí está, iba acompañando al cuchillo. Ya veis que es una pieza de cuero, de buen cuero, con el Tool Knife Miguel Nieto patente pendiente y el escudo de Nieto, que bueno, pues está bien hecha, pero es que no tiene mucho sentido ponerla, la verdad. Ya veis que es un poco pues innecesaria. Esta es la funda sin esa protección. En la parte trasera tenemos el mosquetón que hemos comentado, al que se puede acceder por el agujero que tiene la funda, por este de aquí. Y luego tenemos el pasacintos, que es este, que solo es vertical. Y aquí atrás tenemos una fundita que tiramos, abrimos y tenemos acceso a 5 puntas. Esta estaba fuera, la voy a poner otra vez en su sitio. Tiene un elástico para retenerlas y esto era una tira de material plástico que, como veis, está totalmente fragmentado y, bueno, recubierto con tejido textil y cosido a ello pues esos elásticos para tener las puntas. Este no es el surtido original. El surtido original pues lo retiré, utilicé las puntas para otra cosa, porque la verdad es que este cuchillo no me dio ningún buen resultado como cuchillo, y lo que hice fue quitarle las puntas, quitarle muchos accesorios que pudiese tener, en este caso solo las puntas, y los usé en otras cosas. Las puntas que venían originalmente era una punta plana de 4,5 por 0,6, una punta plana de 5,5 por 0,8, un Phillips del número 1, un Phillips del número 2 y un adaptador para llaves de vaso con hueco de 1/4 de pulgada cuadrado. Bueno, pues para convertir 1/4 de pulgada hexagonal a 1/4 de pulgada cuadrado con retención de bola. Ese estoy seguro de que lo utilicé con el atornillador y desapareció de esta funda directamente. Este es el almacén de esas puntas, se cierra con un corchete y ahí queda. Las fundas recogidas, y esto te lo podrías poner en la pierna, y evidentemente pues es un concepto de funda así mucho más inteligente que con esta cobertura. Pero es que aún así es un concepto
curioso. El mezclar una parte de cuero moldeado cosida a una sección de cordura con un refuerzo sintético y luego, pues bueno, ya veis que es una mezcla un poco extraña. Curiosamente, la trabilla de retención del cuchillo es una pieza de velcro, que a mí es de las cosas que menos me gusta, porque además no es que sea especialmente un buen velcro ni que tenga una buena adherencia. Sí que está rematada la correa con una pieza metálica, eso está bien, no hay desgaste en esa zona, pero pues no es el mejor sistema de retención. Y luego hay una cosa muy curiosa, y es que os he enseñado unas puntas de 1/4 de pulgada y alguien me preguntará, ¿para qué son esas puntas de 1/4 de pulgada de atornillador estándar? Pues son para encajar en un adaptador de 1/4 de pulgada que tiene al final del mango. Entonces, si quieres utilizar esta pieza, con esas puntas, cogerías una punta del kit de puntas, cerrarías, colocarías la punta en ese hueco y utilizarías todo esto de mango. Bueno, pues no es práctico, no te va a caber en cualquier sitio. Sí es cierto que sí, tienes la posibilidad de usar puntas, pero en un sitio en el que no es cómodo de usar. Entonces yo creo que habría sido muchísimo más sencillo y muchísimo más práctico hacer como ha hecho por ejemplo Victorinos y colocar una pequeña carraca en la funda de sus multiherramientas para que utilices con puntas de 1/4 de pulgada, o un maneral o un pequeño mango incluido en la funda. De esa manera tienes un mango pequeñito que puedes meter en pequeños huecos y no tienes que utilizar todo esto, apartando el mosquetón como mango. O sea, es totalmente absurdo. Porque realmente luego, si intentas utilizarlo con el cuchillo fuera de la funda, es peligroso. Porque tanto la hoja multiusos tiene bordes cortantes, como la hoja de corte del cuchillo convencional, pues evidentemente pincha y corta. Entonces, pues este adaptador de 1/4 de pulgada, pues no tiene mucho sentido, la verdad. Por lo menos no hay. Vamos a guardar la punta. Voy a sacar el cuchillo de su funda y vamos a ver el concepto del tool knife. Este es el cuchillo con la hoja de cuchillo montada, tiene un sistema giratorio que tampoco es que sea algo que no hayamos visto antes, porque habréis visto, por ejemplo, el Shock Revolver, que tiene 2 hojas diferentes. Habéis visto también el ECA Swing Blade, que también tiene un giro de hoja, y aquí pues lo que tenemos es un tirador para desbloquear la hoja y sacando ese pasador, esta es la hoja enteriza, que como veis tiene una sección multiusos y una sección de hoja fija, ¿vale? Digamos que de hoja de cuchillo. Vamos a sacar la hoja multiusos. Ahí habéis visto que el pasador, al encajar en este hueco, que hay otro idéntico aquí, pues el pasador encaja porque tiene un muelle para empujarlo. Y de esa manera la hoja de corte queda suficientemente escondida dentro del mango. El mango está hecho en aluminio L2630 con un acabado mate y rugoso. Esto es aluminio, aunque no lo parezca. Esto de aquí negro son transferencias del tinte de la pieza esa de cuero protectora que no le hace ninguna falta. Como veis tiene una serie de muescas antideslizantes, el acabado del aluminio me gusta, tiene un tacto sedoso, y luego esto de aquí es un inserto de Forpren, de un material adherente, en este caso Forpren GMO, y bueno, pues lo tiene en ambos lados, la adherencia no es mala, pero el mango tiene 17 centímetros de largo, y la pieza en sí tiene 29,7 centímetros. Esto de aquí es una sierra para madera que funciona bastante mal. Y bastante mal es que funciona muchísimo peor que la de una sierra de Victorinos de un tamaño mucho más pequeño y más ligero y más ligera que este cuchillo. Tiene 9,5 centímetros de filo útil, de dentado, y luego tiene una serie de llaves. En este caso tenemos una de 7 milímetros aquí, una de 17 milímetros aquí, perfecta para los tornillos de métrica 10, una de 13 milímetros aquí, perfecta para los tornillos de métrica 8, una de 10 y una de 8. Entonces son llaves abiertas que se pueden usar más o menos teniendo en cuenta pues dónde están colocadas. La más fácil de usar es la de 7 y seguramente es la que menos voy a utilizar en mi vida. Utilizaría mucho más la de 17 y la de 13 si no estuviesen donde están, que están un poco complicadas porque si quieres coger un tornillo tienes que tener todo este espacio libre para poder apoyar la llave, y con la de 13 es todavía peor. Tenemos un abrebotellas, aquí tenemos un abrelatas y aquí tenemos un gancho desollador, y esto de aquí es un pelacable según la fábrica, y si os fijáis está avellano de ese agujero y aquí digamos que muere a cero. Sí que es cierto que tiene un borde cortante y que si metes un cable dentro puedes llegar a pelarlo, pero no es el mejor diseño de pelacables que he visto. Y por cierto, el gancho desollador no corta absolutamente nada. Y eso que habían dicho que habían testado todas las funciones en fábrica. Bueno, pues si esta la han testado, alguien ha hecho mal su trabajo. Si la sierra la han testado, deberían haberse dado cuenta de que no corta nada bien.
Y al final de cabo, pues es un concepto de hoja multiusos que tiene muchos usos, todos juntos, pero que ninguno funciona muy bien. Entonces al final, pues es un poco un quiero y no puedo. Y es una lástima porque sí es cierto que con una buena sierra en esta hoja ya habría sido un cuchillo más polivalente. Una buena sierra, un cuchillo, son dos elementos que te pueden hacer falta para procesar madera, pero en este caso, pues tenemos esta mezcla de usos, un poco como un collage, cosas, piezas sueltas que van encajando aquí y que realmente tampoco es que casen muy bien entre ellas. El gancho desollador, que llamaban ellos como gancho cortamateriales, había estado bien, está en un buen sitio para apoyar y tirar, pero es que no corta. ¿Se puede reafilar? Sí, pero es que la sierra tampoco corta bien, las llaves no son prácticas. Yo este cuchillo me lo llevé al trabajo con la esperanza de ver si conseguía darle algún uso por tener esa llave de 17 y esa llave de 13. De hecho, casi siempre lo he tenido metido en este sentido en la funda. Pues la hoja de corte prácticamente no la he sacado porque ya ahora os contaré por qué, porque la verdad es que es muy curioso este cuchillo. Luego en el mango, quiero que os fijéis en una cosa. Aquí tengo dos tornillos tipo Allen, pavonados. Aquí tengo un tornillo en el tirador del seguro, del bloqueo, tipo Phillips. Y el tornillo del eje es un tornillo plano. Ha sido como, bueno, voy a poner 3 sitios con tornillos y en cada uno voy a poner uno diferente. Bueno, pues así ha sido. Es una cosa que yo no le veo ni pies ni cabeza, la verdad. En cuanto a cómo desbloquearlo, tenemos un pasador que es de acero F155, un pasador resistente, un eje, que es este de aquí, que es de acero F5, y tirando de ese pasador mucho, porque quiero que veáis, a ver si lo puedo enseñar. Ahí está afuera y ahí acaba de entrar. ¿Habéis visto cómo ha entrado? Se ha disparado. Bueno, hay que tirar bastante para que ese pasador pase, porque encaja el otro mango, en el otro lado del mango, pasa la hoja y hay que tirar de él todo ese recorrido hasta ahí para poder girarla. Y fijaros cómo hay que andar cogiendo esta hoja que está afilada para poder girar ese sistema. Obviamente, ni es cómodo ni es seguro. Hay otros sistemas por botón o demás que son más prácticos que este. Y este, pues bueno, no es el mejor del mundo, pero ahí está. Ya veis que por lo menos cuando encaja con rotundidad, no hay tolerancias verticales, no hay tolerancias laterales, tiene dos arandelas de teflón para facilitar un poco ese movimiento. El eje de acero F5 aguanta, el pasador del bloqueo de F155 aguanta, pero el desbloquear tirando muchísimo, fijaros todo lo que hay que tirar de ese pasador, tiene un muelle fuerte, ahí lo veis, para que vuelva a su sitio, pues no es el mejor sistema del mundo. Esta es la hoja de corte, que es una hoja tipo clip point. Todas, la hoja multiusos y esta, que son la misma pieza, están hechas en acero inoxidable AN556. Yo no había oído hablar jamás de ese acero, pero en el folleto que venía con el cuchillo decía que era un acero que había fabricado el famoso fabricante Bellota. Seguramente sea un acero bastante más común, al que le han dado esa nomenclatura para dárselo a Nieto, para aplicarlo en este cuchillo. Según el panfleto que acompañaba este folleto, decía que estaba templado entre 58 y 60 HRC en atmósfera controlada. Y la cuestión es que luego te vas al cuchillo y, a ver si puedo enseñarlo en la hoja multiusos. En la hoja multiusos, aparte de tener una regla, que es esta que veis aquí en centímetros, nos encontramos con este marcaje. Miguel Nieto, un círculo, como el que solía poner Aitor cuando hacía el marcaje de la prueba de dureza de HRC, y luego tenía el marcaje RC58. Eso ya me dice que eso de 58-60 no es así. Como mucho va a ser 58, pero es que el marcaje, el circuito ese donde tenía que estar el punto de percusión de prueba de HRC, pues simplemente no se ha testado. Entonces, bueno, yo creo que como Aitor lo hacía y era una especie de enseñarle a la gente lo que había, pues ellos han querido hacer eso mismo y sin hacer el marcaje, sinceramente. Bueno, pues si quieres hacer el marcaje de la prueba de HRC, pues hazla. Y si no, no dejes este circulito, porque sí es cierto que me recuerda muchísimo a lo que hacía Aitor, la verdad. Luego en esta hoja, en este lado, vamos a ver el tipo de acero, el AN556. No hay datos por ningún lado de ese acero en la casa Bellota, pero sí que hay una lista de composición en el folleto que acompaña a este cuchillo. Y el contenido de carbono de ese acero es de entre 0,6, bueno, 0,62 y 0,67% carbono. En ningún caso llega al 0,7% de carbono. Es un acero bastante normalito, tipo inoxidable, porque sí que es cierto que tiene un contenido elevado de cromo para que no se oxide. El acabado mate que tiene la hoja, pues es curioso, está bien hecho, es un arenado interesante. El grosor de 3 milímetros es suficiente para los usos que propone.
Y luego en la hoja de corte tenemos una hoja tipo el clip point con un vaciado en el contrafilo, un vaciado cóncavo en la hoja, bastante cortador, pero en ese cuchillo que mide 29,7 centímetros tenemos solo una hoja de 11,9 centímetros de filo útil y una longitud total real de 12,7. Es muy poco corte para tanto mango, 17 centímetros de mango. Y luego fijaros, si agarro por aquí, pues bueno, el agarre es bueno, el mango tiene una forma ovalada, ahí no puedo poner pegas. Si agarras por aquí, todo va bien. Si me acerco un poco más a la hoja, pues tengo que tener cuidado, siendo diestro, de ese pivote. Si soy zurdo, también el tope está ahí, diríamos, pero es que luego, si quiero acercar la mano al filo realmente, pues tengo que hacer esto, meter el dedo aquí y coger ese bulón del que hay que tirar, pues como estáis viendo ahora mismo. Y creedme que no es nada cómodo tener esta cosa aquí en medio. El agarre como cuchillo pues es muy mejorable. A la hora de usarlo como herramienta, pues te da un poco igual, puedes agarrar más atrás, pero cuando utilizas un filo, lo ideal para tener más control es tener la mano más cerca del filo de corte, y es que aquí no hay posibilidad de agarrarlo cómodamente. Esto es enorme, es gigante y no tiene ningún sentido el agarre. Por lo menos ya estoy intentando acercar la mano al filo. Una pieza que es un concepto muy curioso, ya partiendo desde la funda, que es una cosa que yo no había visto así, algo así en mi vida, la verdad. Pero esto es complicado de digerir, es un cuchillo muy bizarro, es la mejor palabra que se me ocurre. Ves que no es nada fácil de desbloquear, hay que tener cuidado. Y que luego muchas veces, en este caso, el ver que tienes ahí el filo, pues te hace pensar en la confianza que tienes en ese pasador. No hay problema, no hay movimiento en ese sentido, pero sí es cierto que la hoja está ahí, aunque pongas el dedo no te puedes cortar, pero saber que tienes el filo al lado de la mano, pues bueno, no da mucha confianza. Sobre todo porque es que es una pieza que es muy extraña, que se hayan tirado, según ellos, 1 año y medio desarrollando esto en su momento, pues no sé, o sea, me da que pensar. Espero que esta pieza os haya resultado curiosa. No voy a decir que os haya gustado, porque es una pieza difícil de digerir, pero aquí está, el Nieto Tool Knife, una pieza de otra época, casi 600 gramos, 564 gramos de funda de cuchillo, 331 de cuchillo. El precio al que se puede encontrar, ya os digo que se puede encontrar hasta por 150 euros, pero la cuestión es que yo lo compré porque me salía a 25 euros. Fue una oferta de una tienda que lo que tiene es pues, la costumbre de comprar cosas que se descatalogan, de fábricas y demás. En este caso yo creo que se adquirió muchísimo material de Nieto, no sé si directamente a Nieto o a algún distribuidor. Este cuchillo estaba entre ellos y me costó 25 euros más gastos de envío, que eran ridículos, y bueno, al final por 25 euros te puedes permitir el probarlo. Lo he visto a la venta por 150 y a 150 euros, sinceramente, es un robo a mano armada. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y nada más. Un saludo.